¿Se escucha, estimados? Pueden poner por el chat. Gracias, Francisco. Saludos a Francisco y a José María. Grandes amigos. Perfecto. ¿Cómo estáis? Hola, Nen, ¿cómo estás? Bien, no sabía que estabais de vuelta por estas tierras, Así es, estamos de vuelta. pero ¿terminaste o te tuviste que venir por coronavirus y bla, bla, bla? No, aún no termino. Estoy haciendo, o sea, terminé las clases online, pero ahora estoy haciendo la tesis y unos moot courts, que son unos trabajos grupales, también online, y en junio termina. ¿Pero podéis volver a Madrid a terminar Tengo o que ya? tengo que volver a la práctica, pero eso está para ya septiembre, por ahí, un poco sujeto a cómo va evolucionando la situación. Pero ahora todo lo que queda se termina online. ¿Ya alcanzaste a vivir en parte de la situación grave? ¿O Sí, ya está? no, alcancé bastante, bastante. Sobre todo porque la situación allá explotó mucho antes. Sí, claro. ¿Y Entonces, las suspensiones de final? clase, las cuarentenas, estuve como 3 semanas de cuarentenas allá, llegué para acá y estuve 2 semanas más cuando aquí era voluntario y ya estaba por el tema del viaje. Ujú. Y después ya, bueno, ahí ya me subí al carro lo que estaba pasando acá. Pero la etapa que viviste allá fue muy patética, muy Eh, grave. fue raro porque como que fue de golpe, ¿no? Acá un poco estábamos más preparados, ya sabíamos lo que estaba pasando afuera y todo. Allá no había tanto, entonces era como que había un virus, había unos casos aislados en Barcelona, en Madrid, y en 3, 4 días la cuestión se explotó y tomó a todo un poco por sorpresa. Porque creo un poco parecido a lo que había pasado en Italia, guardando un poco las proporciones, pero no había tanta conciencia, entonces fue como, ¿qué está pasando? Pero llegó en estos momentos incluso a superar a Italia en Sí, cantidad sí, de... sí, 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 sí. No, de todas maneras. Entonces fue raro porque muchos también criticaron el haber omitido todo lo que había pasado en Italia. Eh, Hubieron muchas reuniones políticas importantes por el Día de la Mujer, que creo que fue eso el 8 de marzo, creo que fue un domingo. Y ese día se permitieron muchas reuniones públicas con figuras públicas, con miles de personas, y al día siguiente, que era un lunes 9, decretaron la suspensión de clase. Entonces había una cuestión ahí que en esos 7, 8, 9, 10 de marzo fue donde explotó el asunto. Y mucha irresponsabilidad de toda la gente, igual que acá, ¿no? Sí, pero un poquito como Mucho al con final. menos noción de lo que estaba pasando. Entonces como que no había tanto conocimiento de que estaba malo salir, porque un poco no estaba tan presente digamos, porque la gente no estaba tan al tanto. Acá siempre todo subió, porque llegó paulatinamente, de que un poco de cómo se trataba, de que no se podía salir, y si bien hay incumplimiento, yo creo que allá era un poquito más justificado en el sentido de que como que en un principio, en una etapa inicial, te estoy hablando, no había tanta noción. Entonces eso era lo raro, había más desconocimiento, era como, ¿qué es esto? Entonces fue raro, Está bien. Y fue aquí raro. estamos en pleno apogeo del problema. Bueno. Sí, pues aquí estamos en el pic y allá de a poquito están saliendo. Recién ahora en Madrid están pudiendo hacer deporte un par de días, las tienen segmentos de horario para hacer deporte. Son dos franjas de 3 horas al día que se puede salir. Otro.
Y la consecuencia económica de esta, ni te digo. No, terrible, sí. Bueno, eso allá está igual, por el tema del turismo, la conectividad, las conexiones con los otros países, pero sí, nosotros vamos más atrás nomás, pero a todos nos va a pegar. Mm. Perfecto, vamos a esperar 5 minutos más, Ned. ¿Tú cómo estáis? Muy bien, Sí, medio ¿cómo va aburrido todo? en casa, pero con harto trabajo de este De este tipo de tipo. conferencia con el mundo entero al final. Claro. Y se pueden hacer las cosas. Si Sí, sí. uno viaja mucho, tenía la noción de que juntarse era lo único que podía pasar, pero también se puede conversar, se puede dialogar por acá. El problema es que es la incertidumbre, si tú no sabes cuándo esto va a terminar. Sí, Y da para rato, y sobre no, todo en el barato. deporte. Sí, ¿Cuándo se empieza a retomar el deporte con un 100% de seguridad para los atletas? Eso es no un se sabe. misterio. Misterio, totalmente, sí. Estamos parados sobre su puesto y pura incógnita. Es bastante desagradable. Tú ves que se toman medidas, pero esto no baja. No, no, no. Sí, Entonces, hay que ir viendo, como muchos han dicho, los escenarios posibles, sobre todo también legales, que, bueno, es un poco eso, son millones, o sea, los escenarios probables, con el retorno a las competencias, todo, o sea, todo está en veremos. así es. Pero bueno, bueno tiene que salir de esto, al menos se puede hacer este tipo de iniciativas y aportar un granito de arena. Así es. Te saluda ahí Eduardo Costa, Nel, que Hola, Eduardo. sí. Así que vamos a esperar 5 minutos, comenzamos a las 11 en punto. ¿Cómo está Panam Sport en este sentido? Bueno, Sport está muy estable. Es una organización que la hemos mantenido bien austera y en estos momentos de crisis puede ayudar a sus miembros hasta ciertos límites, obviamente. Claro, Hay muchos de nuestros 41 países que subsisten gracias a lo que le puede aportar el Comité Olímpico Internacional, lo que le podemos aportar nosotros, porque no tienen ayudas directas de sus gobiernos. Y creo que vamos a entrar en una etapa donde incluso los que tenían ayuda de los gobiernos van a tener ayudas mínimas, porque lo primero que se va a resentir es la economía de los países y sí, a través de ello el deporte. el deporte, otras cosas que pareciera que en este momento no son las más importantes de atender, pero yo creo que se vienen 3, 4, 5 años difíciles para el mundo en general y para el deporte también. Sí, sí, ahí hay que ir atendiendo además las realidades distintas de cada país, digamos. Claro, No, nosotros tenemos países muy complicados que se hace, o sea, lo vemos a través de la prensa, pero no lo vemos realmente la complicación que tiene. Ecuador está muy complicado, sí, sí, Venezuela está sí. complicado, Particularmente complicado Ecuador. A mí me llamó la atención Guayaquil, está, Perú, pero Perú está muy complicado. sí, vamos a venir viendo. Bien, vamos a ir pasando. Perfecto, un par de minutitos más y comenzamos. Y a ti me imagino que también todo el tema de, bueno, se puede hacer tecnológico, pero la falta de viajes también, la conectividad, los cierres de aeropuertos, la falta de certeza de cuándo se va a retomar, las líneas aéreas también es un temazo para el deporte. O sea, yo creo que eso, yo tengo una mezcla, estoy feliz pudiendo estar en mi país, con mi familia, con mis hijos en mi casa después de muchos años todos juntos, Ujú. pero hay todas las actividades, de hecho todas las actividades internacionales de todo tipo están suspendidas hasta nuevo aviso. No Sí, hay nada que haya una fecha durante este año que alguien se atreva a decir, ok, esta la mantengo porque las condiciones van a estar. Hoy día son solo especulaciones. así Yo es. creo que durante el año no creo que se retome nada, porque aparte existe una responsabilidad. ¿Quién se hace responsable No, nadie. de que en un proceso de un campeonato, de una jornada de entrenamiento, de una reunión, a nadie le pase nada? No creo que nadie quiera correr ese riesgo hoy día. No, es un riesgo con unos costos muy altos de asumir, o sea,
no, humanitario, está complicada la cosa. Bueno, vamos a aprovechar estos 2 minutos que nos quedan antes de comenzar nuestra reunión con Neven Illich, a quien desde ya le agradecemos su participación en aclarar un par de aspectos técnicos de esta modalidad, porque nos han preguntado varias cosas, y nos están mandando muchos saludos también desde afuera, desde Chile, desde Perú, eh, hay varias gente de México, de Ecuador, que ahí a poquito se van metiendo. Esto es aclarar, estimados asistentes, que no es una reunión común y corriente como puede ser cualquiera que utilicen a través de esta misma plataforma, sino que esto es un seminario. Y en ese sentido tiene algunas particularidades técnicas, entonces los asistentes no tienen permiso, no es que no tengan permiso, es que no tienen activada la opción de prender la cámara. Entonces ni siquiera intenten prender sus cámaras y micrófonos porque no van a poder. Esto por una sencilla razón de fluidez del desarrollo de la reunión, en la cual, para evitar interferencia y por experiencias anteriores, decidimos de hacerla de esta manera porque nos ha mostrado buenos resultados, sobre todo en las charlas y en los webinars anteriores que hemos realizado. Todas las preguntas, comentarios, observaciones son tremendamente bienvenidas a través del chat, así justamente como lo están haciendo. Si hay alguna pregunta tingente al tema que estamos hablando, la haremos, y si no, la guardaremos para los últimos 15 minutos finales. Junto a eso también procuraremos ser sumamente puntual, dando inicio, ya que entendemos que la agenda de Neven está bastante copada y disponemos de alrededor de 50 minutos para desarrollar esta reunión. Entonces, vamos siendo las 11 y en razón con la puntualidad, viendo ya más o menos 35, 38 participantes, vamos a dar inicio, esperando que se vayan progresivamente conectando la gente. Voy a hacer una pequeña reseña de nuestro invitado, Neven Illich Álvarez, 58 años, constructor civil, una pequeña reseña deportiva, extenista amateur, no sabía, exdirector de la Federación de Tenis de Chile, sí, eso sí sabía, presidente del Comité Olímpico Chileno desde el 2004, me corrigen, Neven, hasta el 2017, ¿no es cierto? Sí. El 26 de abril del 2017 fue elegido el presidente de la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA, la ex ODEPA, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. Y en su mandato cambiaría el nombre a Panam Sports, nombre actual como la conocemos hoy en día. Luego ese mismo año fue también nombrado como miembro del Comité Olímpico Internacional por el presidente Thomas Bach. Además, es vicepresidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. Tenemos un par de reseñas más, probablemente las vamos a ir comentando más adelante. Neben, darte las gracias, darte la bienvenida en este jueves que no sabemos si está nublado, ahora está un poquito más soleado, estoy viendo por afuera de la ventana, a poquito se asoma el sol, así que esperamos tener un buen rato de conversación con toda la gente que ya está subiendo, casi 50 vamos ya. Darte las gracias, la bienvenida, esperamos que vaya todo bien en tu hogar, que lleves bien el encierro, puedes buscarte alguna forma de entretenimiento. Yo sé que te gusta mucho el deporte, como a todos, y hay que reinventarse y adaptarse. Así que muchas gracias por estar acá, Neven, y bienvenido. Gracias a usted, gracias a ti en particular por la invitación. Y feliz de poder hablar 50 minutos o lo que estimen necesario de la contingencia, porque la verdad es que estamos viviendo momentos distintos, momentos difíciles. Es importante poder comunicar cómo se están preparando nuestras organizaciones para ayudar, qué está pasando con los deportistas, que me ha tocado mucho también estar en este tipo de videoconferencias y no lo están pasando bien. No. La incertidumbre creo que es lo que hoy día es el problema más grave. Cuando uno tiene alguna fecha de término, bueno, se prepara para esa fecha de término. Pero creo que aquí no hay fecha de término. Y eso hace que las cosas sean más graves, más complicadas, fundamentalmente para los deportistas que siguen teniendo en el sueño los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Sí. Y poco a poco nos vamos acercando a la fecha y no tenemos ventanas que se empiecen a abrir para que empiecen a prepararse, empiecen a entrenar y empiecen a volver a una rutina típica de ellos. Dentro de las cosas más destacables de estas conversaciones con los atletas es que al menos 6 meses ellos necesitan de normalidad en su entrenamiento, normalidad en su competencia. Depende de los deportes, pero para llegar medianamente
a enfrentar un clasificatorio olímpico, que hay muchos. Les recuerdo que hoy día solamente el 50% de los atletas que van a ir a Tokio están clasificados. El resto Sí. tiene que seguir peleando su opción. Y también a los que ya están clasificados. ¿Cuándo empiezan a prepararse? Es una incertidumbre. Así que bueno, un gusto estar con ustedes y a disposición. Gracias, Ned. Ya hablaremos de eso más adelante. Te iba a hacer justo un comentario respecto a la preparación de los atletas, ya que lo mencionaste antes de dar inicio, que hoy día venía en el Mercurio una portada del impacto psicológico en los atletas y una particular medida que está tomando el Ministerio del Deporte para incorporar programas de salud mental y de apoyo psicológico en sus planes y programas a todos los deportistas. Así que es un tema también súper importante porque puede impactar aún más su rendimiento y de eso tener consecuencias enormes, sobre todo con lo que mencionabas de aquellos que están clasificados y los que no están clasificados. Mira, eso es un más que nosotros manejamos. Chile tiene mucha carencia de psicología deportiva. Sí. Grandes deportistas, grandes tenistas que le pegan bien a la pelota, grandes atletas que corren rápido, hay muchos. Pero la diferencia está acá en el segundo piso, en cómo logran estabilizar las emociones en los momentos positivos, en los negativos. Y hay que destacar que hay muchos atletas que están solos en sus casas, que no pueden salir, que no tienen un entorno que los mantenga activos. Esa fue una de las conclusiones de nuestras videoconferencias y a través de Pan Sport Channel, que es un canal del deporte panamericano, de Pan Sport, hemos ido implementando estas videoconferencias, estas lecciones que entregan expertos, ya sea en el tema nutricional, en el tema psicológico, en el tema de entrenamiento en casa, y para que se sientan acompañados. Para un deportista, tener la opción durante 2 o 3 horas de compartir con sus compañeros, aunque sea a través de las pantallas, es algo que los saca de su rutina, que los saca de su soledad. Y eso es lo que estamos tratando hoy día a nivel panamericano de atacar de la mejor forma. Cómo hacer que se sientan un poquitito más acompañados con expertos, con otros deportistas que tienen otra experiencia, otras lecciones y que las transmiten también. Pero ese tema psicológico es el más Muy difícil. importante, sí, sin duda. Y qué bueno que a poquito, quizá ahora con el auge de la salud mental, vamos a ir tomando más conciencia y esperar que también se vaya incorporando progresivamente en los programas de los atletas por la importancia que tú mencionas. Bueno, entonces, Nen, vamos a comenzar un poquito metiéndonos en el fondo de la reunión, que yo lo había estructurado también con Eliana, mandarle saludos, que estuvimos ahí preparando la charla, en dos grandes focos, ¿sí? Un poco evitar ante la abrumadora opciones de temas que existen dentro del olimpismo, preferimos centrarnos más en la contingencia y en ese sentido los dos grandes grupos serían un poco hablar de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio y en una segunda oportunidad hablar de Pan Am Sport, de su implicancia con el coronavirus, con cada uno de los países y sobre todo las aspiraciones y cómo esto viene a afectar, si es que sí lo hace. Todavía se habla que un poco Santiago 2020-2023 está muy lejos todavía y en ese sentido pareciera ser a priori, vamos a tocar madera, que no estaríamos tan afectados, pero que de igual manera hay que tomar resguardo. Entonces, si te parece, comenzamos hablando un poquito de lo que implica la postergación de Tokio, por qué se toma esta decisión. Inicialmente, esta fue una decisión que se trató de dilatar, sobre todo por el Comité Olímpico Organizador. Vamos a aclararle que en el fondo está aquí el Comité Olímpico Internacional, pero que también realiza importantes funciones, o casi más importantes desde la operatividad, es el Comité Olímpico Organizador de cada país, que en este caso era en Tokio, en Japón. Y entonces ellos, bueno, muy cuidadosamente y prudencialmente fueron viendo cómo decantaba la situación y finalmente se decidió postergar. ¿Qué implica esto, Neven? ¿Cuánta información, cuántos datos hay detrás? ¿Cuánto se estudia esta reunión? ¿A quiénes se consulta? Hablemos un poquito de eso. A ver, contarles que yo estuve involucrado un poco no en la decisión final, pero en lo que estaba pasando antes de la decisión, como miembro COI o también como presidente continental, porque de alguna manera esa es mi responsabilidad en mi región, bueno, transmitir lo que estaba pasando a los miembros, 41 miembros de los comités olímpicos que forman Panasport, los miembros COI de la región. Entonces lo que fue pasando es que primero que nada yo creo que la decisión, lo que involucra correr un juego olímpico es
es inimaginable la cantidad de factores que están involucrados en correr un Juego Olímpico. De ahí nace de que el COI se tomó su tiempo, pero un tiempo responsable desde el punto de vista de que tenía que involucrar a todos los actores antes de tomar una decisión final. Tiene que involucrar a las federaciones internacionales, al comité organizador, al gobierno de Japón, a las organizaciones de la salud. Hay miles y miles y miles de factores que no es llegar y decir voy a correr este torneo para el próximo año y las consecuencias son mínimas. Correr una competencia internacional de fútbol, correr la Copa América, correr el Mundial de Natación, el Mundial de Atletismo, no tienen ni por cerca las consecuencias que puede tener mover un Juego Olímpico. Absolutamente. Ahora, en algún momento del camino, el presidente Bach decidió tomarse 4 semanas para hacer un análisis más profundo y dada la presión internacional y poder decir sí o no. Y esta decisión se adelantó muchísimo, no se llegó a las 4 semanas, creo que ni siquiera una. Sí. Y lo que pasó fue que en la mañana de ese día hubo una reunión importante con la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud fue muy determinante en decir, no existe ninguna posibilidad de que las condiciones mejoren de aquí a julio. No existe ninguna posibilidad de que usted vaya a los Juegos Olímpicos con seguridad en la salud de los atletas, en la salud de los participantes. ¿Por qué? Porque Europa sigue muy afectado, porque en América va a crecer en una forma descomunal como ha crecido, porque el coronavirus también está entrando en África y África es un misterio en cómo van a lograr controlarlo, atacarlo. Entonces, señor Bach no necesita 4 semanas para poder tomar su decisión. Tómela ahora, porque nada va a cambiar y nada va a mejorar en los próximos meses. Entonces, después de eso, hay una conversación con el primer ministro de Japón, donde los dos concluyen de que lo más responsable es tomar la decisión de ejecutarlo y se aplaza. Cuando se ejecuta esa acción, la verdad es que los problemas aparecen por todas partes. Para aclarar, eso fue más o menos en marzo, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Finales de marzo quizá. Sí, por ahí fue. Por ahí fue. Pero una vez que se toma esa decisión, aparecen los problemas colaterales que sabíamos que iban a aparecer, pero se hacen realidad. ¿Cuántas miles de habitaciones de hotel hay reservadas en Japón? ¿Cuántos miles de transporte? ¿Cuánto equipo logístico hay allá? ¿Cuánto equipo logístico de cada uno de los canales de televisión que va a cubrir? ¿Cómo se afecta esto a las federaciones internacionales? Les recuerdo que el 90% de las federaciones internacionales viven de los aportes del Comité Olímpico Internacional producto de los Juegos. Y esto genera una carencia, y ustedes han leído también que el Comité Olímpico tomó una deuda de alrededor de 800 millones de dólares para solventar estas problemáticas, de las cuales 150 millones de dólares están destinados a ayudar a las federaciones internacionales durante este año. Porque todo el mundo es parte de esto. Las federaciones internacionales son parte de esto. Los comités olímpicos nacionales, todos reciben recursos del COI. Las asociaciones continentales como nosotros también. Entonces, la implicancia la responsabilidad del COI con todos nosotros es gigantesca, y esos son los problemas que aparecen. Aparece también hoy día una conversación entre el gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional, quién paga los gastos de esta postergación. Porque no es llegar y decir que se posterga por un año, porque eso involucra costos. Sí. Costos de fuerza de trabajo, costos de cancelación, costos de renovación. Multas, penalizaciones, seguro. Sí. Un par de billones de dólares. Fácil. Entonces, se toma la decisión, ya la decisión es un hecho, y hoy día las organizaciones continentales, de la mano con el COI, estamos viendo cómo salimos a salvar, ayudar durante este año a lo menos a todas nuestras organizaciones, de manera que el mundo del deporte, las federaciones nacionales, los comités olímpicos y los deportistas fundamentalmente no se vean afectados. En particular, nosotros como Pan Am Sport también tomamos decisiones. ¿Y qué decisiones? Son decisiones de flexibilidad, de apertura. Pan Am Sport tiene 3 programas dedicados a los comités olímpicos, pero que son muy rígidos y muy específicos. Hay uno que es para ayudar a los atletas a su desarrollo internacional, otro que es para fomentar
la contratación de nuevos entrenadores y otro es para ayudar al normal funcionamiento de ese comité olímpico. Pero éramos muy estrictos. Nadie podía usar un dinero de un programa para otro Otro programa. programa. Abrimos eso y pusimos todo el dinero en un gran fondo para este año y para el próximo año, dinero que no es poco. Nosotros entregamos alrededor de $400.000 por año a los comités olímpicos para ayudarle a su desarrollo. $400.000 para Estados Unidos puede ser poco, pero para la gran mayoría de nuestros países es mucha Bastante. plata y es el sustento. Sí. Entonces, salimos a hacer eso, salimos a programar hoy día una serie de campamentos de entrenamiento para todos los que están camino a Tokio, ya sea a clasificar o ya sea a participar. No sabemos cuándo lo podemos aplicar, pero ya tenemos 10, 12 campamentos de alto nivel, de 4 semanas a lo menos, con asesoría internacional, con competencia interna. Porque ¿qué es lo que pasa también? El deportista nos dice, bueno, se termina esto, puedo salir. ¿Y qué tengo? ¿Qué me ofrecen? Porque no vemos que las federaciones internacionales tampoco tengan preparado un listado, De porque opciones. quizás no tienen los recursos. Entonces, alguien tiene que tener algo preparado para cuando el deportista salga de su casa, esté listo para entrenar. Bueno, ¿qué le damos? Claro. Desde ese punto de vista, tenemos un fondo separado de alrededor de 1 o 2 millones de dólares que va específicamente a tomar a todos los deportistas que estén en un proceso a Tokio, ayudarlos a reinsertarse en el entrenamiento, reinsertarse en la competencia, con apoyo psicológico, con apoyo físico, y poder darles esa mano. El problema es que no sabemos cuándo podemos partir, porque Sí. también somos responsables desde el punto de vista de nunca vamos a arriesgar a un deportista. Y de garantía. Alguien muy responsable nos tiene que decir, ok, avalo la decisión, están libres para hacerla y mientras eso no pase, tampoco nos vamos a arriesgar. Arriesgar. Ese alguien, Neven, pareciera ser que sería la Organización Mundial de la Salud. Sí, yo creo que es la única que engloba para casi todos nosotros una decisión responsable. Y los países mismos, los países mismos, Los si nosotros gobiernos, claro. vamos a hacer un campamento, entrenamiento en Colombia, o en Chile, o en cualquier país, bueno, están las leyes, restricciones y los análisis propios de cada De cada país de país. cómo permiten que se realice un evento de este tipo. Claro, perfecto. Después, en momentos más tarde, vamos a hablar de la realidad americana, latinoamericana y también chilena. Quiero volver un pasito atrás, Neven, a Tokio. Recalcar el hecho de que esta situación no tiene precedente, en el sentido de que nunca había sucedido. Yo ayer he investigado un poco y me metí a ver los contratos famosos de concesión que establece el Comité Olímpico con los gobiernos y en definitiva con los comités olímpicos organizadores de cada país. Y ahí siempre se hablaba, de hecho vi una cláusula que habla de siempre de terminación, de cancelación, en caso de guerra. Ahí han habido algunos Juegos Olímpicos postergados por guerra, pero nunca por una pandemia y nunca pospuestos, siempre eran cancelados, terminados. Entonces, eso también viene a traer particularmente mayores problemas, este aplazamiento de un año, en un contexto y en un escenario que nunca antes había sido visto. Es que yo creo que era mucho más duro e inimaginable y muy complicado económicamente para el mundo entero del deporte determinar que no se hacía. Claro. Hoy día a lo menos existe una luz al final del camino en la cual todos tenemos que trabajar para que esto se haga de la mejor manera, pero tomar la determinación definitiva de que no se hace, yo creo que las consecuencias hubiesen sido demasiado grandes, ya son Ya grandes, son muy grandes. han sido muy determinantemente grandes y creo que nadie quiso hacer eso. Súmale también que Japón ha hecho una inversión gigantesca, Sí. de gran nivel, espectacular. Entonces, a lo menos dejarse una ventana abierta, aunque tuviera costos colaterales, parecía lógico. Que los van a ver seguro y en todo orden de cosas. Otra cosa que a mí me llama la atención y que algo lo mencionaste, Neven, es el tema de los costos. Estos costos asociados por la postergación, que son bastante, no me acuerdo de la cifra que se estaba manejando,
pero tengo entendido que también gran parte de ellos los asumió Japón, ¿no es así? Sí, la gran mayoría, yo creo que están en negociaciones todavía, ¿eh? Están en negociaciones todavía quién toma responsabilidades de distintos aspectos. Pero evidentemente Japón es el que va a tomar la mayor parte de la carga. Deben haber también seguros comprometidos en este tipo de eventos de gran nivel y en este tipo de eventos o contratos que hace el COI. Debe haber cláusulas, como se llama, pandémicas, No, cláusulas sí las de hay, y las hay. acción. De guerra, hay una parte que, perdón que te interrumpa, que se dice que cualquier otra situación que a discrecionalidad del Comité Olímpico o del órgano legislativo o del Comité Olímpico, como dice, afecte o vulnere gravemente la integridad de los atletas. Eso es una causa, un ejemplo que se había utilizado en uno de los contratos que yo tuve la oportunidad de verlo. Pero nunca de pandemia, claramente se puede reconducir y es súper fácil ubicarlo ahí, porque ¿qué más atentatorio contra la integridad de un deporte que una pandemia en las cuales las condiciones de salud están tan afectadas? Pero en el fondo, esta situación puntual, en lo que quiero recalcar, nunca se había previsto por nadie. No, es que yo creo que nosotros tampoco en nuestra vida diaria. Yo en marzo estaba en una reunión de comité ejecutivo en Puerto Rico, todo muy bien, todo fantástico, planificando el año, llegamos a Santiago y se terminó la historia. Se termina Eso es hasta ahora y aquí estamos. lo mismo que le pasó a los Juegos Olímpicos, a la Copa América y a todos los eventos que estaban programados en el mundo. Se cerró la puerta. Sí. Entonces creo que a este nivel ninguno nos imaginamos nunca que estaríamos en esta etapa del año. Sí, y una muy, hilando un poquito bien fino, me parece que en los Juegos Olímpicos de Río nunca o en tu conocimiento se esgrimió esta discusión porque me parece que también ahí estaba la HD1, no me acuerdo el nombre de esa enfermedad, que obviamente no tuvo las dimensiones que tiene el coronavirus, pero que afectaba, me parece que sobre todo a África. Y estoy pensando también en Wimbledon, te lo comento en tu calidad de ex, digamos, tenista amateur y presidente de la Federación de Tenis. Él fue una de las pocas organizaciones que quizás como son los ingleses, incorporó una cláusula precisamente por algún tipo de pandemia y un poco vino ahora a darles la razón. Eso nunca se planteó en Juegos Olímpicos anteriores por quizás otros tipos de pestes que pueden haber sucedido. Me acuerdo que para Brasil, creo que era Zika, ¿no? Creo que era Era el Zika, sí, 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 sí. habían detectado Zika o el mosquito ahí en los pantanos y Sí, algunos de los deportes se hacían cerca del pantano, pero al final nunca llegó a ser tema durante los Juegos. claro. Esto a este nivel creo que nunca lo habíamos visto en nuestra generación. Uno empieza ahora a recorrer la historia hacia atrás y pandemias de este nivel que han generado muertes y convulsiones en los países a gran escala han existido en la historia del mundo. Pero a este nivel, No, no, sin duda, nada. Y sin duda. tampoco estábamos preparados para enfrentar esto. ¿Cómo Sin te duda alguna. preparas para enfrentar esto? ¿Cómo te preparas como país, como economía de un país, como organizaciones? Yo creo que eso es lo más duro de esto, que nos pilló de un día para el otro, se cerraron todas las puertas. Y hay que ver y hay que ser inteligente de ver cómo empezar a convivir con esta problemática y buscar las fórmulas de salir adelante. Pero eso es transversal al mundo entero, a cada uno de los ciudadanos, a ti, a todos los que están escuchando. Todos tenemos hoy día un desafío de cómo primero pasar esto, ser responsables en esto, y después empezar a idear una forma inteligente de ayuda para poder salir. Así es. Nem, vamos un poquito ahora manteniéndonos en Tokio y lo que implica la postergación. Hablamos o tocamos los aspectos logísticos que están afectados, el tema de los costos, que gran parte de esto está incurriendo en Japón, lo que implica la decisión, cómo se tomó, digamos, a través de su presidente Thomas Bach. Pero ahora enfoquémonos desde la perspectiva del atleta. Algo mencionaste también anteriormente, que se habla de la cifra de que el 50% de las plazas o de los cupos clasificatorios están definidos hasta hoy. O sea, estamos hablando de que la mitad aún no está definido. Y ahí quiero recalcar cómo es la política de cupos depende de cada comité, porque entiendo que además hay cupos que son personales,
O sea que, para aclarar, en el fondo el atleta es el que logra, por ejemplo, en alguna prueba individual de atletismo, logra la marca y es él el que clasifica, pero también hay otros cupos que pertenecen al Comité Olímpico propio de cada país. Y en ese sentido, una postergación de un año podría afectar quizás la legítima expectativa de un atleta que tiene la ilusión de ir, pero que en un año puede, desde su óptica, su rendimiento, cambiar, aumentar, unos pueden aumentar, otros pueden disminuir. Entonces, deportivamente también esto tiene unos impactos tremendos. Tremendo, tremendo. Y efectivamente hay deportistas que pueden haber llegado a su pick para estos Juegos Olímpicos del año 2020, pero no necesariamente van a estar en su pick por edad o por condiciones para el próximo año. Hay una etapa dura para ese grupo de atletas. Pero aquí hay una complicación que todavía ni siquiera se ha puesto atención. Efectivamente, cuando se estaban tratando de salvar los Juegos para julio del 2020, aparecieron algunas iniciativas de deportes que no habían terminado su proceso, de elegir a los deportistas a través de ranking, a través de juegos continentales, cómo les había ido en Juegos Panamericanos. Empezamos a buscar distintas alternativas hasta que, bueno, se termina por decidir la postergación y volvemos a foja cero. Pero ahí hay una complicación también grande. Primero que nada, clasificatorios olímpicos son inversiones importantes. Creo que uno de los problemas colaterales de esto es qué país, qué ciudades van a estar hoy día en condiciones de recibir estos eventos, poder financiar estos eventos de manera que se puedan hacer. Nosotros estuvimos involucrados en salvar el proceso de boxeo, que tenía un clasificatorio olímpico en Buenos Aires. Buenos Aires renuncia y tratamos de ayudar. Pero lo que quiero contar es que dentro de ese proyecto habían involucrado más de 500 entre deportistas, entrenadores, oficiales, con costos muy relevantes, costos importantes, de trasladarlos, alojarlos, tomar, darle un entorno de nivel clasificatorio olímpico, o sea, no puede ser en cualquier lugar, televisión de alto nivel. Bueno, cada uno de esos clasificatorios olímpicos que deben quedar hoy día unos 20 deportes por clasificar, bueno, es un desafío encontrar alguna ciudad, algún país que lo quiera hacer al nivel que corresponde. Claro. Y efectivamente nace este cambio de generación, porque año a año hay cambio de generación. Mucho. Nosotros estábamos, por ejemplo, me salgo un minuto, Sí, sí. pero nosotros teníamos Juegos Panamericanos o tenemos Juegos Panamericanos Junior el próximo año. En Cali. Sub-23 en Cali. Y involucra una generación que nació en Buenos Aires en los Juegos Olímpicos y que llega acá con 21 o 22 años. La propuesta en algún momento era cambiarlo de año, sacarlo del 2021 y ponerlo en el 2022. Y no aceptamos por varios factores, pero uno de ellos es quitarle la ilusión a una generación completa, que tenía la ilusión de llegar acá, de hacerlo bien y clasificar a Santiago. Bueno, de un momento a otro decimos, ustedes no. Entonces me parecía muy duro. Pero eso sí va a pasar en los Juegos Olímpicos. La generación que quería rendir y que tenía su pic de rendimiento, que son muchos en Juegos Olímpicos, probablemente les va a ser más difícil cumplirlo. Así es que, desde el punto de vista del atleta, sin lugar a duda, porque lo otro tiene que ver con dinero. El dinero se arregla, de alguna manera se consigue. Así es. Pero lo que están sufriendo aquí son los atletas y va a ser lo más duro de recuperar en todo aspecto. Perfecto. Y en ese sentido, Neven, ¿podrían eventualmente, en un caso hipotético, darse algún tipo de conflicto entre un atleta y un comité olímpico por un cupo que inicialmente quizás se iba a dar, pero por este cambio de circunstancias? Ahí yo entiendo que también depende mucho cómo está redactado las políticas de cada uno de los comités olímpicos, los estatutos en cuanto a la asignación de cupo, ¿no es cierto? Claro, aquí hay que destacar que los deportistas clasifican a través de sus federaciones Las federaciones internacionales, los internacionales, así. procesos de sus federaciones internacionales. Ahora, dicho eso, el Comité Olímpico del país tiene la potestad, por distintas razones, de decir este señor sí puede ir o este señor no puede ir. Nunca he conocido en la historia un caso de que un Comité Olímpico, por lo menos el de Chile,
le haya negado la participación a un deportista que clasificó libremente. Pero sí hemos tenido conflictos, y recuerdo en ciclismo, donde había un deportista ganado el cupo país y al final ese cupo se le entregó a otro deportista y obviamente generó una problemática importante. Pero en general, los deportistas deben clasificar a través de los procesos que ofrecen sus federaciones internacionales y el Comité Olímpico debe sustentar y apoyar, ojalá, esa decisión. Ese es el funcionamiento. Sí, era para aclarar la manera en la cual las federaciones internacionales, a través de cada uno de sus eventos internacionales, son los que van, primero, estableciendo las competencias para poder clasificar, y segundo, también estableciendo las marcas. Esa es una de las peleas que estamos dando nosotros con ellos, porque en muchos deportes, pero no en todos, y quisiéramos que en todos, los Juegos Panamericanos den cupo directo a los Juegos Olímpicos. Entonces, eso lo hemos ido logrando en 20 deportes. Nos faltan otros 10 que son más complicados. Es más complicado convencer a básquetbol, a voleibol, a fútbol. Ya incluso en el tenis se clasifica a Juegos Olímpicos directamente. Así es. Pero para nosotros es importante y relevante, por la competencia, por el nivel de los atletas, que ojalá todos nuestros deportes sean clasificatorios a Juegos Olímpicos. Y también hay una linda, un curioso problema que se da en algunas de las disciplinas, ya que mencionaste el fútbol, con el tema de la edad y la postergación de un año, considerando que el fútbol es sub-23. Pero se amplió a Se sub-24. amplió, y se amplió, y en el fondo en ese sentido se va a mantener el requisito original, digamos. Se respeta la generación, sí, es duro. Sí, A mí siempre me llama la atención cuando estaba viendo en Netflix estaba viendo lo de Michael Jordan. sí, muy buena. Si tú escuchas a Michael Jordan, escuchas a Fernando González, a Nicolás Massú, a Roger Federer, a los grandes atletas, el pasar por un Juego Olímpico es casi lo más lindo que les ha pasado en su carrera. Sí, entonces, en el caso del fútbol o de cualquier deporte, sacar una generación por una problemática como esta es muy duro y no hace mucho sentido. Y me alegro mucho que entre la FIFA y el COI se hayan puesto de acuerdo en respetar al grupo de deportistas que estaba trabajando en fútbol para llegar a los Juegos Olímpicos, bueno, que sea ese el mismo que pueda llegar, porque es duro si pensaste en algún momento en tu vida estar en un Juego Olímpico y que se postergue, te priven de esa opción. por una decisión administrativa te quedaste fuera. Así es. Así es. Sí, en el fondo para aclarar, no sé si hay otros deportes que tengan requisitos de edad. A mí se me vino el fútbol por el tema de sub-23, pero de seguro que uno que otro puede haber, pero... Gimnasia de edad, pero por abajo. Ah, mínimo, claro. Mínimo porque recuerdo que en Beijing hubo ahí un conflicto, Sí, me acuerdo. que las niñitas parecían muy Muy chiquititas, no chico. representaban la edad. Bueno, al final se fijó una edad límite por abajo, de manera de que una niñita muy pequeñita no estuviera sometida a la presión que eso significa. Perfecto. Voy a adelantar una pregunta que seguro alguien la hace, sobre todo los que somos abogados, Neven, que es cualquier tipo de conflicto entre un atleta y un comité olímpico por estas circunstancias que estamos conversando, quizás un cupo discutido, debatido, en definitiva, ¿cómo se soluciona? Existe, bueno, yo sé que en Chile está la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo, pero depende cómo está redactado o a nivel internacional, si lo quieres ver así. ¿Podría irse al TAS? ¿Cuál ha sido tu experiencia en resolución de conflictos entre atletas y comités o federaciones? Mi experiencia es que, gracias a Dios, hoy tenemos un tribunal que es capaz de dirimir en un problema. Y ese tribunal existe no hace mucho, pero lo creamos cuando yo estuve ahí en el Comité Olímpico, porque me pasé por lo menos 10 años en muchos deportes con conflictos interminables. Conflictos entre entrenador con dirigente, deportista con dirigente, deportista con entrenador, y no existía nada que pudiera avalar una decisión. De hecho, ni siquiera del Comité Olímpico, porque si tú miras la ley del deporte, las federaciones son independientes y se reúnen en el Comité Olímpico por un tema de familia olímpica, pero como estructura, la Son Federación totalmente autónomas. es autónoma, se refiere a su federación internacional. Entonces, una o dos veces se me ocurrió meterme en la pelea y salí tranquilado, porque al final
de la respuesta es, bueno, ¿y usted qué tiene que ver en esto? Si usted no tiene potestad como para tomar la decisión que quiere tomar. Entonces nace este tribunal que sí nos preocupamos que dentro de las atribuciones pueda tomar decisiones ya que den por terminado un proceso de litigio dentro de toda la familia de Deportiva. deporte federado. Sí. Porque, dicho sea de paso, ese tribunal atiende problemas internos de las federaciones, no problemas con el Comité Olímpico o del Comité Olímpico que lo atiende su tribunal Un tribunal eh, propio. propio. Sí. Así es, perfecto. Ya para ir cerrando el primer capítulo, Neven, de lo que implica las postergaciones de los Juegos Olímpicos, hablemos un poquito de las implicancias que tiene en el doping, que también es un tema interesante. En ese sentido, se ha entendido que todo el periodo de postergación, producto de la pandemia, que es un año, o sea, no deja de ser bastante tiempo, para algunos atletas chilenos, como el caso, por ejemplo, de Natalia Ducó, Nicolás Yarri y algunos otros, y también para afuera, en definitiva se incluirá se computará dentro del periodo de sanción y en ese sentido viene a prestar una oportunidad, es una interpretación que se da, para aquellos que inicialmente podían estar medios excluidos y finalmente se encuentran con esta opción, independiente de su rendimiento deportivo, de su realidad como atleta, de su estado físico, que eso será otra razón, pero viene a dar una oportunidad un poco algo inesperada. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Mi opinión es que en tema de los castigos el reloj sigue corriendo. El reloj Sí, a través de la pandemia sigue corriendo y obviamente sus plazos son parte de este gap que hay de pandemia o de cuarentena, no tiene ninguna implicancia. Pero sí desde el punto de vista de control de dopaje y de la acción de WADA, es una complicación que se suma, sin porque duda. obviamente WADA tampoco está visitando, ni testeando, ni generando las acciones que corrientemente genera para controlar el doping. Entonces es un misterio cómo reaparecen muchos de los atletas después de este periodo de cuarentena y de encierro. Eso hace que también que ninguna competencia así relevante se pueda hacer si es que no se ha reiniciado el proceso de control de dopaje adecuadamente. También es parte de los riesgos que tienen los clasificatorios olímpicos. ¿Cuánto, cómo mido lo que ha pasado durante este tiempo de encierro? Y estoy seguro de que las competencias van a ser todas justas. Pero bueno, el tema de control de dopaje está en la misma cuarentena que estamos todas las Sí. organizaciones. Pero ahí te hago una observación porque yo tuve la oportunidad de ver un documento que UADA emitió, en la cual sostenía quizás teóricamente, porque obviamente todos saben las restricciones que hay, pero que los controles se iban a mantener vigentes. Entonces, eso es, desde la operatividad es muy difícil, es casi imposible seguir fiscalizando como se hacía anteriormente. Entonces, quizás puede ser una declaración de principios, pero es indudable que los controles van a bajar. Yo creo que una declaración de buena voluntad, Eso es. al final también se restringe por las restricciones propias de cada país. Si Ujú. nosotros estamos en una cuarentena total con permisos específicos para ciertas cosas, no sé si existirá permisos específicos para que los controladores de dopaje puedan visitar una casa donde hay gente, donde puede haber contaminación y hacerlos correr ese riesgo. Me parece que debe ser una declaración de principios, pero dificulto que se esté haciendo incluso a un nivel mínimo. Perfecto. La última de este tema, Neven. ¿Qué pasa con todos aquellos contratos que ya el Comité Olímpico Internacional, en tu calidad de miembro, o el mismo comité organizador de Tokio, tiene con todas aquellas cientos o quizás miles de personas que son especializadas en realización de eventos, que están contratadas, que incluso van variando, yo sé, de competencia en competencia porque tienen la expertise, tienen el know-how? Son contratos que se entran a discutir o ya derechamente se alargan y se prolongan un año más en las condiciones que estaban, asumiendo alguien el costo de dicha postergación. No, yo creo que a ver, sobre el equipo operativo, el equipo de primera línea, Sí. se mantienen los contratos tal cual y de hecho es una carga para ese mismo profesional que quizás tenía planificado hacer algo después de los Juegos de Tokio. Él también está haciendo un esfuerzo
de mantenerse quizás en Tokio. Así que sin tener conocimiento total, no me cabe duda de que esos contratos se mantienen, incluso podrán tener algún beneficio extra por obligarte a quedar. Pero yo creo que donde está lo complicado es con los sponsors. Los Sí, sponsors. Este mundo es un mundo que vive mucho de sponsors y auspicios. Y creo que, primero que nada, esas compañías también van a pasar un periodo complicado. Cuando definieron los aportes que hacían al movimiento olímpico era en un momento de auge de la empresa o de éxito de la empresa. Hoy día las condiciones económicas probablemente de esas mismas empresas sufran cambios. Y me da la impresión de que a lo menos se van a sentar a renegociar, a rever cómo se enfrenta este proceso con un Juego Olímpico postergado. sí. Y, y bueno, eso también es una afectación, porque sí sé, por ejemplo, que los sponsors congelaron sus aportes hasta no tener claro qué va a pasar con los Juegos Olímpicos, cuándo, cómo, dónde y con qué nivel de difusión, con público en los estadios, sin público Sí, en los público del estadios. estadio. Anda a saber cómo evoluciona. Entonces creo que ese es un tema complicado, tanto para el Comité Olímpico Internacional con sus propios auspiciadores, como para Japón. Japón tenía una cifra récord de empresas japonesas, internacionales, asiáticas, que estaban aportando dinero a esto. Y creo que era del orden de 3.000 millones de dólares, era una cifra importante. Entonces, me hace suponer que están sentados en estos momentos viendo cómo enfrentan este proceso. Y también para a nivel nacional y un poquito ya moviéndonos de continente, para el Comité Olímpico Chileno, lo que implica los sponsors, la caída, obviamente el financiamiento que ellos recibían, considerando sobre todo en que hay muchos de esos sponsors, y corrígeme, que se integran a aportar cuando es un año de juegos para el evento específico. Y si que ese evento no se lleva a cabo, ¿qué es lo que pasa? Y el contrato ya está firmado. No, justamente lo que nosotros hicimos fue cambiar ese concepto a un poco la misma filosofía del COI, de tener empresas que nos quieran acompañar en el largo En plazo, largo plazo, claro. que Sí, sean parte con nosotros de la construcción desde los de un inicios. éxito, pero desde abajo. Entonces, hay hoy día fantásticas empresas que no sé qué es lo que está pasando hoy día mismo, pero que sí se mantienen en el tiempo, que han sido parte del crecimiento, de la mejora, de los momentos buenos, de los momentos malos, pero que nos han acompañado en un proceso largo, no son puntualmente por un evento determinado. Probablemente terminó. Pero sí, eso, parecía ser que eso es lo lógico y lo razonable, acompañar en todo el ciclo olímpico y no solo aparecer. Pero también, por otro lado, desde la óptica empresarial, obviamente donde hay más visualización y plataforma y difusión es en un año, digamos, de competencia. Entonces, mirando desde la óptica del sponsor, eh, también hay un interés particular en esa fecha, pero me parece muy bueno que desde un inicio se vaya acompañando en todo el ciclo olímpico y cuando sea el peak, sea en estos Juegos. Pero hay muchos de ellos, y una cosa que uno tiene que agradecer, mezclaron marketing con sensibilidad social empresarial, Empresarial, encuentro, porque claro. sacar el deporte adelante de un país es labor de todos, no es labor de Sí, un comité olímpico en particular, porque no tiene la posibilidad o dejarle la carga completa a un Estado, porque obviamente tampoco es capaz de cumplir con todos los requerimientos que podamos tener. Entonces, cuando nosotros compartimos la idea con ellos fue esa. Esto alianza es de todo. pública-privada que se llama. Sin duda el deporte es sano, ojalá en Chile volvamos a tener políticas estables de deporte, hay que apoyar a los atletas que son buenos referentes, pero esto tenemos que hacerlo juntos, no podemos solo. Entonces, todos han sido extraordinariamente acompañadores en lo bueno y en lo malo y se los agradezco desde acá porque ha sido fundamental su Sí, aporte, creer en el proyecto para empezar a salir adelante. perfecto, Neo. Bueno, ahora sí nos vamos en este segundo bloque, nos vamos a mover de continente, abandonamos la postergación, quizás después sale alguna pregunta de Japón, tocamos varios de los temas principales que implica esta inédita postergación, y vamos a Panam, pues vamos a la organización de la cual presides tú exitosamente. Tuvimos los antecedentes de Lima, muy bueno, ya vamos a hablar de lo que fue Lima, de las aspiraciones de Santiago, también un poquito de Cali,
Pero hablemos de lo que hace Panam Sport a nivel continental. También algo adelantaste al principio con los programas, con el financiamiento que da y cómo esos aportes, si es que se ven afectados por la crisis actual, y cómo trabaja el día a día de Panam Sport, que es una organización muy importante, pero que quizás muchos de los que están acá no se conoce tanto a nivel chileno respecto de su labor. Y recién ahora en Lima, el año pasado, 2019, se vino un poco a poner más en la palestra lo que hacía, la estructura, quiénes la lideraban, apareció tu nombre, pero es una organización que quizás por el tema del cambio de nombre, si lo podemos aclarar, antes era conocido de una manera, ahora es Panam Sport, que contextualicemos qué es lo que hace Panam Sport hoy por hoy y cuál es su labor a nivel continental, que es tremenda. A ver, el Comité Olímpico Internacional como movimiento se divide de alguna manera en los 5 continentes. Cada una de estas continentales está a cargo más específicamente de los países que la componen. En el caso de Panam Sport es América completo, son 41 países, donde están los más grandes como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, todos los países de Centroamérica, todas las islas del Caribe, Caribe, que son varias. todos los países de Sudamérica. Tenemos mucho éxito en términos deportivos en Juegos Olímpicos. En nuestro continente tenemos a Estados Unidos, que es el que gana los Juegos Olímpicos normalmente. Tenemos a Jamaica, que es estelar en velocidad y en el atletismo. Una potencia mundial. O sea, el continente es muy potente a nivel de Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué es lo que hace Panam Sport como filosofía y qué fue lo que nosotros cambiamos? Que originalmente, y a nivel del Comité Olímpico Internacional también, se ofrecen programas y los programas son para todos por igual. Entonces, era bien fácil de entender, porque yo lo viví como presidente del Comité Olímpico, que a veces me ofrecían cosas que yo ya tenía, pero nunca me abrían la puerta para cosas que no tenía. Entonces, nuestra primera acción fue juntarnos con cada uno de ellos, entender cuál es su realidad, y a partir de ello tomarlos de la mano, desde su realidad, y empezar a ayudarlos a crecer en conjunto hasta que llegue un momento que los pueda soltar. Pero las carencias son ilimitadas, por lo cual llevamos 3 años de la mano, mejorando, trabajando bien, pero no vemos que todavía llegue el momento de poder soltarlos, porque son muy dependientes de Panam Sport, del Comité Olímpico Internacional, porque extrañamente hay muchos gobiernos que no disponen de $1 para ayudar a sus comités olímpicos, a sus atletas y a sus federaciones. Entonces el trabajo es bien arduo, porque sería bastante más fácil decir, este es el programa que hay, tómenlo o déjenlo. Claro. Sino que nosotros nos hemos adaptado a cada una de las problemáticas. Algunos no tienen infraestructura deportiva, algunos no tienen oficina, algunos no tienen asistencia médica, psicológica, no tienen plata para viajar sus atletas, no tienen dinero para contratar a sus entrenadores. Los entrenadores en la gran mayoría de las islas son profesores de colegio que hacen el esfuerzo en el colegio, en la tarde llegan a tratar de atender a los deportistas, después en la noche van al club, no hay profesionalismo en eso. Y cuando nosotros queremos ayudar a mejorar un país, el primer concepto es tener buenos entrenadores dedicados a poder sustentar el proceso, ya sea de formación de nuevos atletas o ya sea la consolidación de los grandes deportistas. Pero todo esto culmina, obviamente, todos esos esfuerzos culminan en la gran fiesta que es los Juegos Panamericanos. Y fueron momentos muy duros para mí, que yo creo que no son ni comparados con lo duro que están siendo para el presidente Paz. Me imagino. Pero para mí fueron porque yo asumí 2 años antes de la fecha de apertura de los Juegos. Y mi primera visita, yo ya sabía que las especulaciones me decían que las cosas no estaban fáciles. Pero en mi primera visita a Lima fui y no encontré nada. No había ni un proyecto, ni un dibujo, para qué decir menos una máquina trabajando en algún terreno determinado. O sea, eso fue el 2017. Esto fue en abril del 2017, yo salí elegido el 26 de abril y creo que fui como el 2 de mayo, Claro. 4 de mayo a Lima. Y te diste cuenta que había poco. No había nada. Y obviamente la decisión era delicada, porque
todo decía que uno debía reconsiderarlo, porque todo decía que en 2 años nadie era capaz de parar la infraestructura y la organización necesaria para enfrentar estos juegos. Pero tuve ahí unas conversaciones que me dieron mucha confianza. Tuve conversaciones con equipos de trabajo encabezados por Carlos Neuhaus, en la cual me hicieron ver de que sí se podía salir. Mi profesión es la construcción civil, por lo cual también estaba capacitado para evaluar claramente cuándo y cuánto eran los tiempos límites para iniciar y terminar. Y ya a 2 años, sin ni siquiera un proyecto de arquitectura, ya era muy aventurado decir sí podemos llegar. Pero creo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, confiar en ellos, porque hicieron un trabajo increíble. Sí. Todo el equipo de Panamsport se puso a disposición de ellos, mandé al equipo de expertos de Panamsport a vivir a Lima, de manera que fueran prendiendo las luces rojas, donde sabíamos que iban a haber luces rojas, son gente de mucha experiencia. Y bueno, este trabajo conjunto resultó en algo mucho mejor de lo que yo me soñé en mi vida. Los juegos fueron increíbles, la gente los gozó, el pueblo peruano se sintió orgulloso de lo que hicieron, yo me sentí feliz, los atletas muy cómodos, los atendimos bien, tuvimos problemas como todas Siempre las van a cosas, haber. problemas detrás de la cortina, pero que también fuimos capaces de solucionarlos. Pero la alegría, el orgullo que le generó estos juegos al Perú es algo que hasta el día de hoy día recuerdan, Con viven, mucho saborean. orgullo. Sí. Creo que eso es parte de los legados que tiene que dejar un evento como esto, el orgullo de un país de haber hecho algo extraordinario. También debe ser muy fructífero a ti personalmente, mirando en retrospectiva con estos 2 años que eran un periodo de tiempo muy corto, ver lo que se hizo y el fondo del agradecimiento también de la gente del Perú, digamos, hacia ti y hacia la organización. Mira, como estamos hablando en confianza, yo creo que no dormí en 2 años, compadre. Yo me pasé muy mal, porque obviamente te quedas toda la noche pensando en las consecuencias de la decisión que tomaste de salir adelante, pero imagínate la consecuencia de lo que estamos hablando, todo lo que hemos hablado, la consecuencia de no haber llegado en buenas condiciones a hacer un juego panamericano, las consecuencias para nuestra organización, para mí, para nuestros comités olímpicos, es gigantesca. Y al final la responsabilidad es tuya. Claro, Tú tomaste la decisión avalada por un comité ejecutivo, pero tú decidiste seguir adelante bajo tu riesgo y obviamente si no resultaba, las la consecuencias eran responsabilidad. demasiado duras. Sí, Ahora, el día de la clausura me sentí lo más orgulloso que te puedes imaginar de haberlo me logrado, imagino. de ver cómo el público explotó, cómo el público se sentía feliz, de haber sacado una tarea difícil adelante, me sentí muy, muy orgulloso. Me imagino, Neven. Y en ese sentido, ahora empezando a mirar, digamos, de reojo lo que se viene para Santiago 2023, que además hay mucha gente que está participando, que le interesa ese tema. Tú en algunas entrevistas mencionaste que precisamente por estos 2 años que se venían encima, lo de Lima y su éxito fue en la inmediatez, no precisamente en la distribución del presupuesto a través de un periodo de tiempo, como la anticipación y la planificación pareciera ser que sugieren en el fondo. ¿Fue tan así? O sea, hubo una inversión, una inyección de parte de todos los agentes en 1, quizás 2 años, con construcciones nuevas, con un apoyo increíble, pero no justamente a través de la planificación en el tiempo. Claro, por algo se entregan los juegos con a lo menos 5 años de anticipación, de manera que los países planifiquen la inversión, de que no sea un impacto tremendo en la economía de 1 o 2 años, sino que se distribuya en el tiempo. Pero Perú no fue la realidad. Perú perdió 3 años en conflictos de todo tipo internos, hasta que se tomó la decisión de seguir adelante. Y en esos 2 años la inyección de dinero fue tremenda, avalada por la responsabilidad del gobierno de Perú, porque ellos decidieron cumplir y para cumplir tenían que generar los recursos. Se apoyaron muy bien también con una fuerza de trabajo que estuvo trabajando en los Juegos Olímpicos de Londres. Ellos hicieron
un convenio con el gobierno británico que permitía saltarse muchas de las burocracias propias de nuestros estados. Lo que aprobaba ese convenio, aprobado quedaba. Entonces se permitió andar mucho más rápido en las licitaciones, en las construcciones y en la aprobación de recursos. Pero fue la recomendación para Chile. Chile no tenemos por qué sufrir Lo que lo sufrió que Perú. sufrió en Perú. Y si las cosas se planifican bien, obviamente tienen un costo menor. Yo estoy bien contento con lo que he visto en Chile hoy día, porque Chile está muy avanzado en lo que tiene que ver con infraestructura, también porque es un ítem que va a dar trabajo al país, que tiene toda lógica en este momento. Pero Chile está proponiendo una serie de infraestructura nueva, de buen nivel, que a nosotros nos satisface completamente. Y en las últimas reuniones ya se están empezando a abrir los procesos de licitaciones. La villa panamericana que se propone hacer en Cerrillo. Cerrillo también es de altísimo nivel, en un terreno muy lindo, con muy buena conexión vial, de metro y de todo. Así que esta etapa, que es la primera etapa de iniciar los procesos de construcción, Chile lo está haciendo bien, y en el resto de lo que tiene que ver con el comité organizador también han ido avanzando, porque también entramos a apoyar desde antes. No dejamos que el tiempo pase, como por distintos motivos se dejó en Perú. Hoy día entramos a trabajar y ellos han abierto las puertas muy bien en conjunto y está siendo muy positivo lo que estoy viendo. Perfecto. Mucha de esa infraestructura, Nen, y para ir cerrando lo que implica organizar estos juegos, se está realizando y desarrollando en el Estadio Nacional. Por ejemplo, la cancha de hockey, que tan ansiada por los jugadores de hockey, hay muchos más, pero está muy centrada. Eso también puede ser bueno, en el sentido de la cercanía, la buena cantidad que tiene el Estadio Nacional, con metro a la vuelta saliendo del recinto, y esa concentración de muchas disciplinas, que también de alguna manera viene a optimizar ciertas cuestiones logísticas. Claro, al final se te transforma en un parque panamericano. Yo revisé el proyecto completo y tiene varias etapas. La primera, que es un hermosamiento un poco del entorno, Claro, y eso tiene que ver con hacer la segunda y tercera etapa del parque que en algún momento se inició para Santiago 2014. Porque el entorno del lugar, todos conocemos lo que es el Estadio Nacional y requiere de muchas mejoras estéticas. Y sumado a eso, están las dos canchas de hockey. Está el centro acuático que tiene una construcción paralela a mejor estándar que la anterior. Donde está el velódromo antiguo del Estadio Nacional, eso se va a licitar en una arena como para 8.000 personas, donde entiendo hay muchas personas que están interesadas. Se va a techar después de una historia larga el CUR central del Estadio Estadio Nacional, Nacional, claro. que se va a dejar para múltiples deportes, ya que ni siquiera Copa Davis se está jugando ahí. Ujú. Se va a hacer un recinto deportivo para deportes de contacto, para deportes colectivos, para deportes paralímpicos. Eh, el proyecto es precioso. Es precioso. Así es que están trabajando bien y los timings están bastante bien. Me hubiese gustado un poco más rápido, pero todavía estamos en tiempo para llegar tranquilos. Estamos bien encaminados entonces. Ned, te queremos agradecer, sabiendo que hay algunas preguntas, pero que tienes una reunión ahora a las 12 y dejar unas finales palabras. Ojalá si pueden conectarse con lo que implica lo que estamos conversando, la gran candidatura de Santiago. Nos ha adelantado que va bien encaminado en líneas generales. ¿Qué pasa con esto del coronavirus? Si hay algún tipo de impacto y cómo debería seguir trabajando Chile para al menos estar a la altura de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Lima y lo que todos queremos que es superarlo y que estos Juegos queden en el recuerdo nacional como uno de los mejores Juegos organizados. Mira, como un mensaje final, primero nada decir a los que están en la familia del deporte que los que queremos el deporte, los que estamos en organizaciones, hoy día somos responsables de hacer lo que esté en nuestras manos por sacar esta historia adelante. Todos tenemos a los deportistas chilenos y de todos los países, y en el caso mío de América, es el foco de la misión que tenemos. Por lo cual, no digo que sea fácil, pero hay que ayudar a que esto salga adelante, a generar estabilidad, a generar oportunidades.
porque para mí los deportistas son como una raza especial, que son personas muy fuertes, que tienen valores increíbles, que han pasado por momentos duros y han salido de esos momentos, pero este es un momento duro especial, que es desconocido y que la visión de gente con un poquitito más de edad, con un De poquitito más de experiencia. experiencia, va a ayudar a que salgan adelante. Y Santiago 2023 es el gran sueño del deporte chileno, nunca lo logramos, y hoy día tenemos la posibilidad en momentos difíciles, pero creo que hay que pensar de que el deporte es parte de lo que va a armonizar, lo que va a volver a nuestro país ojalá a una vida normal. Mientras más gente haga deporte, mejor va a estar la gente físicamente, psicológicamente, los niños. Entonces, uno entiende que el país tenga muchas prioridades, pero el deporte también es una prioridad porque el deporte sana muchos otros de los males. Entonces, bonito que sigamos insistiendo en estos juegos, que Chile los aproveche desde el punto de vista de, ojalá cautivar a la juventud a que se reinserte en el deporte, ojalá cautivar a las autoridades para que entiendan de una vez por todas que el deporte debe ser una política estable y continua en el tiempo porque hace bien. Pero bueno, hay que seguir trabajando e Seguir invitarlos trabajando, a ¿no? todos los que están aquí escuchando, que son todos amantes del deporte, que esto es trabajo de todos. Perfecto. Muchas gracias por tus palabras finales, Nen. Te agradecemos. Gran participación, más de 80 personas asistentes, récord es lo que a mí me ha tocado organizar, así que agradecerte gran parte hacia ti, hacia tu disponibilidad de poder estar hoy día en esta mañana de feriado. Todas las preguntas que están ahí vamos a dejarlas por una futura oportunidad. En ese sentido, simplemente nos están preguntando por el tema de los voluntarios. Eso, si lo pudieras aclarar para cerrar como mensaje final, Nen. Los voluntarios de Santiago 2023 son los Sí. más importantes de los juegos, así que todos bienvenidos, se va a abrir una postulación, nosotros estamos disponibles para escuchar, para incluir, pero seríamos orgullosos de ver que todos los chilenos quieran ser parte en distintas áreas. Y siempre hay un slogan en este tema, los voluntarios hacen unos juegos maravillosos o unos juegos no tan lindos. La amabilidad de ellos, la colaboración de ellos, la sonrisa de cada uno, son fundamentales en unos juegos. Así es que invito a toda la juventud chilena y a todo el mundo que quiera ser parte. En algún momento se van a abrir los procesos a través de la página de Santiago 23 y están todos invitados. Felices. Perfecto, Este es un evento de Chile, de los chilenos, así que mientras más gente quiera ser parte, mejor va a salir todo. perfecto, Nen. Agradecerte una vez más, mucho éxito en lo que se viene, en paciencia para los momentos que estamos viviendo, ya saldremos adelante y el deporte volverá a actuar y a estar como lo conocíamos anteriormente, esperando que Santiago 2023 sea una verdadera fiesta que no nos cabe duda que así va a ser. Muchas gracias, Nen, no te robamos más Un tiempo y abrazo mucha a todos, suerte muchas gracias y para a su mañana. disposición. Nos vemos. Listo, Chao. adiós. Saludos a todos, muchachos, aquí estamos. Muchas gracias por la participación. Recuerden que mañana estamos a la misma hora, a las 11 de la mañana, con Harold May Nichols, que nos acompañará. Muchas gracias por sus comentarios. Mañana estaremos hablando de administración y gestión en el fútbol. Lo esperamos a todos y damos por concluido esta reunión. La reunión quedará grabada, próximamente será subida a las redes sociales y a la plataforma de YouTube para todos aquellos que quieren volver a repetirla, consultarla
y aclarar sus dudas. Muchas gracias y hasta mañana.